parece que las técnicas de movimientos de cámara, de iluminación, sonorización, han mejorado un disparate, pero lo cierto es que también han mejorado mucho, por ejemplo, las técnicas de dirección de actores, ¿no? El otro día, curiosamente, mi mujer estaba viendo una telenovela, no sé de qué país, y me llamó también mucho la atención que los actores estaban muy bien. Dices, ostras, es que hasta en una telenovela, más bien que podría ser de clase B, los actores están francamente bien. Cuando yo veía las telenovelas cuando yo tenía 20 años, era sonrojante lo mal que estaban los actores, ¿no? Era una especie de declinación exagerada. Sigue siendo una cosa un poco exagerada lo de la telenovela, porque es parte de su código, pero realmente estaban muy bien, ¿no? Y también un ejemplo que he mencionado antes, una mamá del cole, donde mi mujer tiene un colegio y donde van mis hijas, ha hecho una película y la fui a ver un día, la fuimos a ver al Círculo de Bellas Artes de Madrid, y era una película con cara y ojos. O sea, y era como, pero vamos a ver, una mamá del cole ha hecho esto. O sea, en mi época las madres de mis compañeros no hacían películas, ni mucho menos que se aguantaran en una sala y que tuviera ese nivel técnico. Los actores estaban muy bien, contaba algo, el guión, todo funcionaba, ¿no? Entonces, o sea, creo que es bien fascinante el hecho de que la gente joven de hoy en día tiene un acceso a técnicas y las pueden poner en práctica, y además los maestros o los profesores han desarrollado una manera de enseñar muy, muy, muy eficaz, y enseguida se adoptan esas técnicas y los resultados son ciertamente impresionantes. Lo que pasa es que no todo es maravilloso y también hay algún problema, ¿no? Yo veo en estos momentos, respecto a lo que estoy hablando del aprendizaje y de las técnicas en el arte, veo dos problemas que son importantes. El primero es que mucho relato se circunscribe al área de lo privado. En la novela se ha llamado autoficción, también hay películas que se están haciendo de autoficción, y al final sí, es gente que sabe dibujar muy bien o escribir muy bien o filmar muy bien, pero el tema que van a elegir es muy del área muy privada y yo lo llamaría con poca ambición expresiva. Es decir, al final la ambición está en ir a buscar al otro, ¿no? Es trascender el propio yo, que no acaba de ser nunca demasiado interesante, aunque ciertamente a uno le pasan cosas, pero de ahí a querer hacer una película sobre algo que le ha pasado a uno, bueno, yo creo que es un gesto más perezoso que el ir a entender los problemas del otro, los problemas con mayor peso, con mayor trascendencia, ¿no? Entonces, ese es un primer peligro, ¿no? Un poco el que veo que la gente se cree que su área o que su vida es muy interesante para los demás. Puede ser muy interesante para uno, pero está por ver si alguien va a querer pagar una entrada por contar su experiencia cuando conoció a su primera novia. El segundo problema que le veo tiene también que ver un poco con esto, ¿no? Es que sí que la técnica ha progresado de una manera impresionante, ¿no? Lo vemos tanto en las grandes producciones como en las películas que tienen producciones más pequeñas. Realmente hoy en día cualquier cinematografía de un país hace una película comparable con el nivel técnico de lo que tiene una película prácticamente de Hollywood. Luego a lo mejor las de superhéroes y tal tienen unos condicionantes que son diferentes, pero esa excelencia técnica a veces deja en descubierto una carencia artística. Y por carencia artística me refiero también a que
hay algo que no está en la técnica pura y dura o en la superficialidad de la técnica que está en otro lugar. Y está en el lugar del artista como persona dentro del mundo, enfrentándose al mundo, queriendo expresar el mundo y que el mundo cambie. Entonces, eso, que al final es lo que tiene que estar en el corazón de la obra, no suele estar. Y hay películas que son muy impresionantes técnicamente, o películas de escuela, que creo que están muy bien, y sin embargo al espectador le deja una sensación de vacío, o una sensación de que no le ha llegado tanto, no le ha conmovido tanto. Mientras que había otras películas de otra época que puede que técnicamente no estuvieran tan bien hechas, pero sí que tienen esa alma o esa aura o ese arte, yo prefiero llamarlo, ¿no? Entonces, eso es algo que es curioso porque es difícil de enseñar. Es difícil de enseñar a alguien el que viva los problemas del mundo, no los problemas de los media, sino los problemas realmente existenciales del ser, con intensidad, que ahonde en esos problemas existenciales del ser y que eventualmente los proyecte a través de una obra que luego tendrá un soporte técnico que cuanto mejor sea, mejor. Pero esa tendencia que veo me parece que, bueno, que puede ser preocupante o, más que nada, invito a los que estáis aquí a que reflexionéis sobre ese problema, ¿no? Este es un primer problema o una primera reflexión que lanzo sobre esta primera intervención mía. Ahora voy a cambiar completamente, porque como no sé lo que os interesa, quiero tocar por lo menos 3 palos para que luego, de esos 3 palos, me preguntéis lo que más os interese que desarrolle. El segundo va a tener que ver con la economía de una película. Una película, si bien he hablado del arte y de dónde tendría que emanar una película, también es cierto que una película está hecha de una manera industrial en un mercado y tiene una realidad económica, bueno, ciertamente importante y compleja. La manera que la mayoría de la gente enfoca la economía de una película es muy diferente a como la enfrento yo. Y siempre me ha llamado la atención por qué la gente no lo hacía como yo. Claro, eso te pasa lo mismo cuando hago algo con los actores o con la cámara. Todo el mundo pensaría que las cosas tienen que hacerlas como uno los ve, pero creo que la manera como yo lo hago tiene una lógica que os voy a explicar ahora. Yo, primero que pienso es que un guión, un mismo guión, el que sea, escrito, el que sea, de pe a pa, se puede hacer con 8, con 80 o con 800, el mismo guión. ¿Qué pasa? La película de 8 es muy distinta, siendo el mismo guión, a la película de 80 y muy diferente a la película de 800. Pero el guión es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo he observado? Que lo que importa no es cuando un productor o alguien me dice, es que este guión debería costar tanto. No, no. El guión no debe costar nada. El guión puede costar lo que decidamos que vaya a tener que costar. ¿Y de qué depende lo que vaya a costar? Y mi manera de trabajar depende de los ingresos que puedes anticipar. Entonces yo nunca parto del guión cuánto va a costar, parto del proyecto cuánto voy a poder ingresar. Claro, ocurre que cuánto vas a poder ingresar no lo sabes, porque tú podrías decir, quiero que esto cueste 100 y voy metiendo
las partidas hasta que me cuesta 100. Pero saber si voy a levantar 100 no es tan fácil. Entonces, ¿cómo proceder? Yo creo que hay que entender bien una serie de conceptos que os voy a proponer. El primero es el del potencial. El potencial económico que tiene una película. Es lo que en el estado natural, sin que vaya ni demasiado bien ni demasiado mal, es lo razonable que debería de producir esa película. Ese potencial depende de 4 factores. ¿Quién es el director? ¿Quién la dirige? ¿Y qué intenciones ese director tiene respecto a esa película? Porque un mismo director puede tener intenciones diferentes de un proyecto a otro. Pero ese director y sus intenciones. Segundo, el guión. ¿Qué nivel de dificultad o de ritmo tiene ese guión? ¿Qué actores lo van a hacer y qué productores lo van a hacer? Esos son los 4 elementos que van a determinar el potencial de una película. Vamos a intentar saber cuál es el potencial del director. El potencial del director depende mucho de su anterior película, un poquito de su anterior y ya bastante menos de todas las demás. En el caso de un primer largometraje, ese potencial dependerá de ese director en qué se ha desenvuelto. En el mundo del cortometraje, en el mundo de la televisión, en el mundo del teatro, en el mundo del arte. Entonces, ese recorrido anterior, aunque sea una primera película, va a existir, porque si no, es muy difícil que, por decir algo, a un médico que sale de la carrera de medicina le den 1 millón de euros para que haga una película. Dirá, pero bueno, pero usted podrá a lo mejor saber operar, pero hacer una película, si no ha hecho ningún corto, no ha trabajado en televisión, ni siquiera ha hecho teatro, ni tampoco tiene una experiencia ni siquiera artística de creación, es difícil que se podría hacer una película, a lo mejor, de 10.000 euros, porque su potencial realmente es muy bajo. Entonces, el potencial del director depende de lo que ha hecho antes. Si de repente, aunque sea su primer largometraje, pero ha dirigido, no sé, 18 episodios de Friends, 30 de Sombras de Grey, además ha hecho un videoclip para Madonna, bueno, y encima toca 5 instrumentos, pues dirás, bueno, puede ser que este tenga un alto potencial, aunque sea su primera película, ¿vale? En cualquier caso, el director depende de lo que ha hecho antes. Y ese antes, respecto a una promesa que lleva cada película, cómo ha rendido. Entonces, por ejemplo, uno a lo mejor, si sois productores, estáis produciendo la película de un director. Ese director hizo una película con 1 millón, la película anterior, pero luego fue fenomenal. Pues podrá pedir más de 1 millón. Pero hizo una película de 1 millón y fue fatal. Lo que marca no solo es el millón de la película anterior, sino también la performance respecto a dónde estaba. Segundo elemento, he dicho que era el guión. El guión, pues bueno, pues hay guiones que son más contemplativos y guiones que son más, llamémoslos, más activos. Hay más acción, hay más cosas que pasan. Bueno, pues cuanto más contemplativo, menor potencial. Los actores. Hay actores que son muy conocidos porque han hecho mucho dinero, porque han hecho mucha taquilla. Eso eleva el potencial de la película. Hay a lo mejor actores que pueden ser conocidos, pero porque tienen prestigio, porque han hecho cosas muy curiosas, pero eso no les va a añadir un gran potencial económico a la película. Y finalmente también están los productores. Los productores, pues es lo mismo. Al final, todo se basa en la historia previa. Se puede dar un productor que haga su primera película para un director que haga una primera película. No es un problema. Lo que pasa es que el potencial es más bien bajo de partida. Entonces, el presupuesto debía ser en concordancia. Si uno
está intentando financiar una película cuyo presupuesto está muy alejado de su potencial, esa película no se hará. Hasta que o bien se adecue por uno o por otro lado, o aumente el potencial, pues añadiendo elementos, actores o lo que sea, o disminuyendo el coste. Pero en la industria, nuestra industria reacciona al nivel de potencial y presupuesto. Como yo digo, yo intento empezar con el plan de ingresos. Es decir, me digo, a ver, sabiendo qué es lo que he hecho antes, de dónde vengo, cómo me ha ido con esta película, con esta, bueno, me puedo esperar, si he hecho una película de 1 millón y me ha ido francamente bien, pues bueno, pues podré ir a 1,5 millones, 2. Me creo que cuando vaya a una televisión que le vendí una película de 1 millón por 500.000, cuando le venga y le diga, oye, me ha ido muy bien, te pedí 500, dame 700. Me creo que me los dé. Si he hecho una película de 1 millón y me ha ido bastante mal, no me creo que cuando vaya a la televisión a pedirle, oye, dame 700.000, porque yo quiero hacer una película más grande. Es que no me los va a dar. Entonces, eso es bien importante, entender lo que ha pasado antes para anticipar lo que va a pasar luego. Sobre todo porque un proyecto es algo que es humo, pero ese humo puede tener consistencia o no. El tercer tema que voy a tocar, veis que estoy haciendo como un planteamiento casi de montaje. El montaje en el cine, que es la esencia de la película, de nuestro arte, es poner en relación cosas separadas, fragmentadas. He hablado de la formación, de los jóvenes, he hablado de la economía y ahora salto y hablo de lo fílmico. Espero no ser demasiado abstracto cuando hablo de lo fílmico. Estamos muy acostumbrados y desgraciadamente la prensa, cuando leemos una crítica de una película, hablan mucho de la dramaturgia, hablan mucho del guión, de los personajes, de los temas detrás del guión. Es cierto que es importante y dentro de un guión hay un tema y subtemas que son relevantes y que son algo que se va a disfrutar. A nosotros nos gusta lo dramático y nos gusta encontrar. Se habla mucho, por ejemplo, hay la famosa frase célebre de John Huston que decía, las 3 cosas importantes para hacer una buena película, primero un guión, segundo un guión, tercero un guión. Claro, lo decía alguien que era muy buen director. Eso es como si un arquitecto muy bueno dijera, las 3 cosas más importantes son un cliente bueno, un buen cliente y un buen cliente. Bueno, porque él es un buen arquitecto, ¿no? Pero si tienes un buen cliente pero con un mal arquitecto, difícilmente saldrá una buena casa, ¿no? Entonces aquí pasa un poco igual. El guión es muy importante y tiene mucho interés y va a contar algo, un problema humano que nos va a interesar, pero lo que es realmente objeto de disfrute en el cine es lo fílmico. Y entonces lo fílmico, que dicho de esta manera es un pelín abstracto, para mí encuentra su equivalencia en la ópera, muy fácilmente. Lo fílmico es al cine lo que la música es a la ópera. Cuando uno va a ver pues, cualquier Aida o Rigoletto, lo que importa no es el guión, lo que se cuenta. Es relativamente importante porque si no la música y las arias no podrían adecuarse. Pero lo que nos conmueve y lo que nos interesa es la música. Bueno, pues en el cine pasa lo mismo. Lo que interesa es lo fílmico. ¿Y dónde está lo fílmico? Bueno, pues lo fílmico está mucho en el punto de vista que se adopta de partida por parte del director respecto al guión y que luego tiene una traducción técnica en donde se emplaza la cámara, cómo es un plano. El plano, cuando nosotros vemos una imagen de cine en movimiento, lógicamente vemos
pues el espacio, la ciudad, el movimiento, la gente. Veremos también al actor o a la actriz con todos sus atributos. Pero sobre todo lo que estamos asistiendo es a un punto de vista. El punto de vista que dominará ese plano y que si está bien hecha una película, el punto de vista responde a un criterio. El punto de vista generalmente se asocia a dos posibilidades. Y esas dos posibilidades idealmente van a ir tomando el relevo. Estará el punto de vista del narrador y estará el posible punto de vista de un personaje o de varios personajes. Es decir, el punto de vista, cuando vemos una novela, es muy claro. Tú puedes leer una novela escrita en tercera persona por un narrador, que cuenta los hechos de Madame Bovary. Entonces, este señor es un señor que es como si fuera una especie de persona invisible que accedió a la vida de los personajes y la narró estando fuera. También hay novelas que están escritas en primera persona. Por ejemplo, El extranjero de Camus, que empieza: esta mañana mamá se ha muerto, o ayer, no me acuerdo. Vale, ya, paf, te dejas. Pero está contada todo el rato, él narra lo que a él le ha pasado. Hay veces que también se pueden pasar de un punto de vista al otro. En el cine, normalmente, lo que es particularmente fuerte e interesante es pasar del punto de vista de un narrador externo, como que está viendo la escena, a algún personaje que lo está viviendo. Y entonces, por ejemplo, en la escena famosa de la ducha de Psicosis, está muy bien porque el punto de vista lo mete dentro de la bañera, en ella, y entonces estamos sintiendo realmente como si nos apuñalaran. La cámara la sitúa, ese punto de vista se logra posicionándola en el lugar donde ocuparía el espacio, el personaje al que le quieres asignar el punto de vista y el campo visual que se le correspondería a la mirada. Eso es la manera técnica de hacerlo. Entonces, lo que es particularmente fuerte y funciona bien es la alternancia adecuada entre el punto de vista de un narrador y el punto de vista de un personaje. Y aquí está el quid de la cuestión. ¿Qué personaje le vas a atribuir el punto de vista? Idealmente, yo creo que a uno. ¿Y a quién se lo vas a atribuir? Pues a aquel personaje cuyas motivaciones son las que quieres darles legitimidad. En un drama hay un conflicto entre personajes. Un personaje quiere algo, el otro quiere esto, hay diferentes conflictos, ¿no? Bueno, si hubieran dos, podríamos darle el punto de vista a uno o al otro. ¿A cuál de los dos? Se lo vamos a dar al que nosotros como director creemos que sus motivaciones son las más legítimas. Puesto que dándole el punto de vista, lo que vamos a hacer es que el espectador tenga un viaje emocional respecto a esas motivaciones. De manera que podríamos hacer una película sobre el holocausto nazi desde el punto de vista de un nazi o desde el punto de vista de una víctima. Bueno, a lo mejor queremos hacer una película sobre el punto de vista de un nazi. Si lo hacemos, lo que estaremos haciendo es legitimar emocionalmente las motivaciones, que pueden ser, desde, si quisiéramos hacerlo en una clave éticamente más aceptable, sería pues, un nazi que se encontró en unas circunstancias que no le pudieron evitar cometer unos crímenes y de los cuales siempre le atormentaron. O al revés, el punto de vista de un sádico, que también se dan en las películas, ¿no? Que es más difícil de legitimizar, pero si lo haces es lo que se está haciendo. Lo fílmico tiene que ver con esa legitimación de las motivaciones por el punto de vista y también con el deseo. La mirada en la vida es
lo que produce el deseo más burdo, más sexual, pero se produce a través de la mirada. Entonces, al final, por ejemplo, cuando damos el punto de vista a un personaje, estamos legitimando sus motivaciones y estamos asimilando sus deseos, especialmente los deseos sexuales. Lo que pasa es que los deseos sexuales de un personaje sobre otro personaje también ponen en liza la ética del personaje deseado. Porque el personaje deseado, aunque lo es por motivos sexuales, también tiene una ética que también entra en una correa de transmisión. Por ejemplo, en el cine negro se basaba casi siempre en poner a dos personajes masculinos, el bueno y el malo, deseando a una misma mujer. Lo que pasa es que esa mujer tenía unas condiciones morales, que generalmente era que aprovechaba su belleza para la supervivencia, que el que esos dos hombres desearan a esa mujer acababa por entrar en una bucle de violencia y de muerte, asimilando pues el Eros y el Tánatos. Era una manera, en realidad, del cine negro de Hollywood, que surge en una época relativamente puritana, para intentar decir, bueno, hay que domesticar el deseo sexual, porque el deseo sexual, el Eros y el Tánatos, están unidos y te pueden llevar a esto, ¿vale? Entonces, esto se hace a través del punto de vista. Entonces, cuando Rita Hayworth está bailando, lo vemos el baile desde los dos puntos de vista. Ella, entonces, produce el deseo por su movimiento, porque es guapísima, porque tal, entre los dos. Pero ese deseo, que también lo desea el espectador, va a ser el fruto de toda una desgracia. Entonces, de alguna manera, el cine tiene ese poder por ser emocional, porque trabaja desde la emoción y también desde el deseo, y por eso también ha querido ser siempre controlado por el poder y por las instituciones. Lo quieren regular para, por ejemplo, una institución puritana, decir, cuidado, no hay que desear una mujer así, maestro, porque todo va a ir mal luego. Es una manera, en realidad, de esa cosa que se ha llamado mucho Hollywood, la fábrica de los sueños, en realidad es la fábrica de los deseos. Pero no de los deseos sexuales, sino, sobre todo, de los deseos éticos. Por eso el cine es muy fuerte, pero al mismo tiempo también siempre está sometido a la presión del control. Porque nosotros, cineastas, tenemos una herramienta muy poderosa que transmite valores, ideales, de una manera emocional. Y entonces el espectador se lo come, se lo traga. Entonces el poder lo sabe y lo quiere controlar. Bueno. He tocado estos tres primera aproximación. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Hay alguien que le gustaría ir más pues, en la dirección de hablar de la economía de una película, hablar de lo fílmico, o hablar de la situación, por ejemplo, en la que nos encontramos en cuanto al momento presente, que también tiene que ver con las televisiones, cómo está siendo el mundo del audiovisual, la relación entre el cine y la tele? Dime. Buenas. Yo quería comentarte por lo que has estado hablando al principio, cuando has mencionado la pérdida del aura que se está dando en el cine, y era simplemente reflexionar un poco hasta qué punto esa pérdida del aura la estamos viendo desde unos ojos posmodernistas, porque, bueno, o sea, como que esa pérdida del aura se ha hablado desde Walter Benjamin, que ya con el comienzo del cine decía que por esa técnica y cada vez con el mejoramiento de la técnica se daba ese empeoramiento del aura, y ha sido como una cosa que siempre se ha dicho en el cine. Y ahora, pues, nada, tú comentabas eso, que
que cada vez con esa mejora de la técnica se pierde ese alma y ese aura. Y yo quería preguntarte hasta qué punto lo piensas y si no crees que a lo mejor está siendo condicionado un poco desde el ojo postmodernista. Pero simplemente, o sea, simplemente porque es una cosa que se ha dicho tantísimo en tantos momentos, y sí que es verdad que ahora mismo está viendo pues todo lo que comentaban, ¿no? De al final la televisión, el cine y bueno, pues toda esa mejora de la técnica que estamos viviendo, y también una nueva revolución en toda la parte técnica, también con las redes, y que eso afecte al cine, pero a lo mejor cómo lo vamos a ver dentro de 60 años, si dentro de 60 años volveremos a decir que se está perdiendo el aura por el avance de la técnica y no miraremos con ojos nostálgicos este momento. Y era simplemente eso. Vale. Sí. A ver, es posible que sea... Es muy posible que sea víctima de nostalgia. Hay un momento en la edad de las personas que sí que sentimos una cierta nostalgia, porque toda época, todo mundo, el mundo siempre está cambiando. Es una constante, ¿no? Entonces, todas las personas sentiremos en algún momento de nuestra vida cosas muy parecidas. Mis padres, por decir una cosa, sintieron nostalgia en un momento dado de algo que cambió, como yo lo puedo tener y como vosotros lo sentiréis dentro de un año respecto a algo. Entonces, la nostalgia, bueno, es parte de la vida, ¿no? Lo que pasa es que la nostalgia es peligrosa, ¿no? Porque al final no hay nada malo en el cambio, y las cosas tienen que ir cambiando y responden a nuevas situaciones y nuevas necesidades, ¿no? Efectivamente, cuando Walter Benjamin hablaba del aura, era un poco se refería sobre todo a cómo la fotografía frente a la pintura, la unicidad de la pintura frente a la multiplicidad de la fotografía, pues había una pérdida de aura, ¿no? Por el hecho de que fuera único, ¿no? El hecho de la reproducción le hacía perder aura, ¿no? Y luego, pues ahora mismo yo hablo de otra pérdida que ya no solo tiene que ver porque el propio medio del cine es multireproductible por definición, y siempre lo ha sido. O sea, desde las primeras películas todas han sido reproducibles infinitamente, se pueden hacer todas las copias que se quieran, pero sin embargo a mí me pasa que veo películas hoy en día que sí que tienen arte. Yo, más que aura, prefiero hablar de arte. Y hay otras que solo tienen técnica. Entonces, yo lo que estoy intentando es reflexionar por qué hay películas que son tan buenas técnicamente y tan flojas artísticamente. Cuando es cierto que en otras épocas lo uno y lo otro venían de la mano. De manera, y era porque únicamente los artistas tenían acceso a la técnica. Eso ha cambiado, y es lo que decía yo al principio. No creo que eso sea malo. Yo creo que el que haya mucha accesibilidad técnica me parece que es bueno. Lo que pasa es que echo en falta, no siempre, porque hay películas que veo que me parecen maravillosas, y he visto películas recientes hechas por cineastas de nuestra época que tienen esa fuerza, ¿no? Pero me llama la atención la mucha cantidad de obra técnicamente impecable sin arte. Entonces digo, cuidado, es fantástico que haya esa técnica, es fantástico que se aprenda, pero no se debe aprender, creo, el cine como si fuera una ingeniería. Porque si al final aprendemos el cine como una ingeniería, nos salen películas de ingenieros. Y entonces es verdad que tiene una parte industrial, es verdad que tiene una parte técnica compleja, pero hay que hacerla desde el arte. Entonces, lo primero es que hay que nutrirse. Entonces, lo que estoy intentando decir, pues, es que un poco, pues, incluso yendo a lo que decía Hemingway, o autores como Hemingway, Faulkner, los americanos del siglo XX, pues que al final tenían unas vivencias, primero se conectaban con el mundo,
Y es desde el mundo, desde la observación, de la vivencia y de la conmoción que produce el mundo, que se volcaban en una técnica y luego expresaban algo. Y la técnica estaba al servicio de esa expresión. El problema a veces es ir a buscar la superficialidad de la técnica sin buscar la vivencia y ahondar en los dilemas de la vivencia. O sea, yo creo que un cineasta joven, debería tener muchas preguntas y conflictos existenciales y tratar de dar respuesta existencial a eso. Y luego, pues ya, y veremos cómo lo resuelve técnicamente. Pero lo esencial ahora mismo, me parece, es enfocarlo en esos problemas. Creo que ¿tú querías decir algo? ¿Me ha parecido? Sí. Mucho de lo que yo iba a preguntar, yo creo que ya ustedes lo respondían en esa última parte, pero me alegra mucho que estemos teniendo esta conversación, porque también ha sido algo como muy recurrente, especialmente ahora con el surgimiento de la creación de contenido para redes sociales, creación de multimedia transmedia, que se enfoca mucho también en la técnica, que tiene sus propios propósitos, pero también cuando vamos a contar historias, como usted dijo, a nivel emocional, yo quisiera también preguntarle cómo usted ve en el futuro como las historias más adelante, con las técnicas nuevas que están surgiendo, el avance de la tecnología, cómo se pueden enriquecer las experiencias audiovisuales para eso mismo, para como contar esas historias de una forma que sea, que pueda como, cómo se puede innovar en la técnica para sacarle mayor provecho a las historias que queremos contar. Con los avances de la tecnología más reciente, que permite como toda esta flexibilidad y esta portabilidad, digamos, digamos, democratización de lo que es el cine. Vale. Bueno, he intentado discriminar de lo que has dicho y veo 3 preguntas, a ver si luego en el curso de cuando empiece a intentar contestarlas me acuerdo de las 3. La primera que me has dicho tiene que ver con hoy en día es verdad que hay muchos soportes y está habiendo mucho contenido. Esto es una de las preguntas que identifico. Lo otro que me has dicho es cómo se podría enriquecer los contenidos. Y el tercero que me has dicho es cómo se puede innovar técnicamente. Digo que son 3 porque a lo mejor en el curso cuando empiece a contestar una se me olviden las otras. La primera es verdad que hay una gran cantidad de contenidos y la respuesta, o sea, y la definición es correcta, estamos hablando de contenidos. Lo que pasa es que para mí es muy diferente un contenido, digamos, televisivo, de internet, o una cosa que se comparta, un TikTok o lo que sea, bueno, de una obra artística que puede ser una película, ¿no? Entonces, realmente uno se puede dedicar a lo que quiera en la vida, todo es legítimo, ¿no? Yo qué sé, si hay médicos, pues es igual de válido, por decir de alguna manera, un ginecólogo que un traumatólogo que un fisioterapeuta. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera, porque todo está bien, ¿no? Yo realmente sé hacer, y me ha interesado hacer, únicamente películas, con una vocación artística. Y por vocación artística, quiero decir, son películas que para mí tratan de problemas humanos de muy difícil solución y que vivo con mucha intensidad. Y esos problemas de muy difícil solución y que yo vivo con mucha intensidad, creo que pueden ser interesantes para otras personas y requieren un tipo de trabajo artístico y técnico para llegar a las personas. Eso es lo que yo hago.
Entonces, hay otras personas que hacen muchas otras cosas. Hay televisión, hay publicidad, hay radio, hay internet, y es todo muy, muy legítimo y muy digno. Pero no es lo que yo sé hacer. Entonces no puedo hablar de cómo va a evolucionar eso o cómo... Lo que sí que yo, cuando lo veo, lo distingo muy claramente. Algo que puede estar muy bien hecho y que puede ser una cosa muy ligera y muy divertida y que te puede ayudar a pasar el tiempo, y está muy bien. Yo veo a veces alguna serie por Netflix o un documental por Netflix en mi casa con mi mujer, no hay ningún problema. Hay algunas cosas que realmente son muy entretenidas y están muy logradas. No es lo mismo que un tipo de obra que va a desmenuzar ese problema humano y que de repente vas a salir con un conocimiento diferente respecto al mundo y respecto a un problema humano. Que dices, ostras, esto es así, ¿vale? Bueno, ese tipo de obra es la que yo me especializo y tiene unos condicionantes. Lo segundo que me preguntabas era precisamente qué es lo que lo hace que sea así. Bueno, es lo que estoy intentando contestar. O sea, al final es algo que tiene que ver con la vida y la muerte. No es algo que tiene que ver con algo menos trascendental, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues tenemos conciencia de nuestra muerte, tenemos una conciencia de que nuestra vida es algo efímero, es algo frágil, es algo que puede producir mucho disfrute y es algo que tenemos unos pocos años para entenderlo. Entonces, ese tiempo para entenderlo puede ser vivido de una manera como es algo muy precioso. No puedo perder el tiempo porque si no se me va a pasar y no lo habré entendido. Que inevitablemente va a ocurrir, porque no hay ningún ser humano que lo ha conseguido entender. Pero me voy a involucrar realmente en cuerpo y alma a entender eso. Y fracasaré, y asumo ese fracaso y asumo ese viaje. Y bueno, y contribuyo a todo ese cuerpo de artistas en todos los ámbitos que pertenecen a la historia de la humanidad, que han hecho lo mismo, conocidos, no conocidos, mejores o peores, pero que han cogido esa misma vía. Me hermano con ellos y me pongo a picar pico y pala en intentar desgranar esos problemas. Esos problemas, eventualmente, pues, cuando uno se involucra realmente y lo hace a fondo y lo transmite, es muy gratificante encontrarse con gente que dice, ostras, es que gracias a tu película yo he entendido esto, o esta película tuya me ha cambiado. Yo no tengo la suerte que puede a lo mejor tener un director de que está en una cena y todo el mundo lo conoce y todo el mundo ha visto sus películas, Jurassic Park, no sé qué, no sé cuántos, y me imagino que es una sensación que debe ser muy agradable, porque es bonito que tu obra, tu trabajo circule, ¿no? Pero yo sí que he tenido testimonios de gente, incluso por carta o a veces testimonios directos, que hay alguna de mis películas que le ha cambiado muy profundamente algo de su vida, ¿no? Eso para mí tiene mucho sentido, tiene mucho valor y digo, bueno, pues en eso es donde yo me dedico, ¿no? La tercera pregunta que decías es cómo cambiar una técnica, cómo innovar una técnica. Bueno, para empezar, no puedes hacer ninguna técnica anterior. Esa es la regla de oro, ¿vale? Si os gusta, a los que seáis deportistas, tú de repente dices, cuando ves por ejemplo, en lo que sea, en el tenis, en el fútbol, en lo que sea, un gesto técnico nuevo es alguien que primero ha hecho algo que no había hecho nadie antes. Es decir, no reproducía un aprendizaje. Con lo cual, tenía un entendimiento de una imposibilidad. De manera que una invención técnica parte de una imposibilidad. Es decir, esto no funciona.
esto no es posible. Lo que pasa es que sí que funciona y sí que lo es. Y entonces, para que eso funcione y para que eso sea posible, ahí hay que darle vueltas a qué manera de hacerlo posible. Si fuera un golpe, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, casi siempre, muchas veces, a veces es fruto de una propia mirada, una propia necesidad, ¿no? En el mundo del tenis, por ejemplo, Agassi cambió el tenis porque era pequeñito. Entonces, como él, normalmente, para golpear la pelota, para golpear la bola, hay que girar mucho el cuerpo para darle peso y velocidad, y él no podía, porque no llegaba a tiempo, cambió el golpeo y lo hizo con la cadera. En lugar de hacerlo con la espalda, lo hizo con la cadera. Luego, de repente, claro, eso que le funcionaba a uno pequeñito, también le funcionaba a uno grande, porque también podía sacar ventaja, porque controlaría mejor la bola, ¿no? Entonces, algo que no era posible, él lo hizo posible. No, le voy a dar peso, no con los hombros, sino con la cadera. Bueno, cuando Kubrick inventa el Steadicam, ¿qué pasa? Que dice, bueno, yo tengo dos cosas. El rail, que da un movimiento suave, y tengo la cámara en mano, pero que da un movimiento así. Y entonces en un momento dado dice, yo quiero que una persona pueda recorrer sin que se vean los raíles por cualquier sitio y al mismo tiempo que sea estable. Bueno, hay un momento que es imposible y la gente decía, pues que eso no es posible, porque si lo llevas en mano, nadie va a poder llevar una cámara tan suave que no se note, que parezca que va sobre raíles. Y por otro lado, si pones raíles, pues los tienes delante y el recorrido está limitado. Entonces se rompieron la cabeza y en un momento dado pues dijo, hombre, pues a lo mejor con un sistema de contrapesos en el que el peso de la cámara va en la espalda del operador y además hay una amortiguación, pues consigo eso. Bueno, pues al final parte de una necesidad. Es Agassi, yo no llego a la pelota pero le tengo que dar peso, lo hago con la cadera. Kubrick, yo quiero desplazarme por cualquier sitio pero quiero que la cámara sea estable. Y entonces a partir de esa imposibilidad busca soluciones y desde ahí es cuando eventualmente se encuentra una innovación técnica. ¿Hay alguna pregunta más de lo que estoy hablando? No era una pregunta así, pero era como hablar un poco más sobre el tema de la autoficción, porque es verdad como que es algo como que vemos más y a mí, por ejemplo, personalmente sí que me gusta como partir de la autoficción y, o sea, un poco hablar sobre ello, qué opinión tienes más profundamente. Vale, bueno, yo le veo un gran riesgo a la autoficción, ¿no? Le veo el gran riesgo de que en realidad uno no es muy objetivo respecto al interés. Yo me acuerdo una vez, a veces me pasa, pues algunos amigos míos que tienen hijos que quieren dedicarse al cine y quieren tener una charla. Yo generalmente me gustan mucho los desayunos para conocer a alguien, porque el desayuno, pues, no sé, no tienes la presión del tiempo que dura una comida, que no sabes si van a ser 2 horas y te vas a aburrir o no. Un desayuno, 1 hora y tal, conoces a la persona y luego lo puedes estirar, lo puedes acortar, pero está dentro de una buena duración. Entonces, en los desayunos, pues a veces quedo. Entonces, me acuerdo que un chaval que me contó que era una película sobre, que quería hacer una película, un largometraje, sobre una noche de marcha, ¿vale? Y era una noche, pues, que él, pues una cosa que él había vivido y tal, y que creía que una noche de marcha podía ser una película fascinante. Y, no sé, por ejemplo, puede serlo, ¿no? Pero yo no veía nada más allá de lo que él debió creer que eran sus sensaciones de una noche de marcha, de todo lo que él vivió,
pero digo, le escuché y educadamente, pero no veo mucho el interés para los demás. Entonces tú puedes haber tenido una historia de lo que sea, que lógicamente para ti te haya marcado mucho, pero ¿realmente le va a interesar al otro? ¿El otro va a pagar 10 euros por tu historia? Puede ser que sí, puede ser que no. Pierdes objetividad. Y, como digo, me parece que... Y ahí sí que creo que es un mal. Antes decía que hay muchas cosas que cambian y es bueno los cambios, pero hay un mal de nuestra época que es una especie de egocentrismo muy grande, ¿no? Es decir, es una época en la que el mundo parece que está muy en torno a uno. No tenemos la consciencia de que el mundo tiene que ver también con muchas otras personas. Entonces, la autoficción al final es algo que es una deformación social. Es decir, lo que es interesante es el otro, siempre. Yo diría que nos deberíamos de interesar más por el otro que por uno mismo, siempre, en toda circunstancia. Entonces, si uno solo le interesa a uno mismo, si uno quiere contar a uno mismo, probablemente acabe haciendo una película que solo la vea uno mismo. Ese es el objetivo. Bueno, pues a lo mejor dices, he hecho una película sobre mi movida, la veo yo, perfecto. Yo creo que eso es una gran frustración, una fuente de una gran frustración, porque en realidad lo que uno quiere es dar a conocer a los demás algo. Y ese algo que quieres dar a conocer a los demás generalmente tiene que ver con los demás. A los demás lo que les va a interesar es algo que tiene que ver con ellos. Contigo, esa es mi percepción de la autoficción, ¿no? Creo que en un momento dado podía tener un cierto interés, pero se ha ido de madres, ¿no? Y ahora para mí es casi una plaga, ¿no? Todo el mundo, porque ha habido algunas películas de autoficción o de obras de autoficción que más o menos han tenido un interés y la gente ahora se ha pensado que su vida es muy fascinante para todo el mundo. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Hola. Bueno, mi pregunta tiene que ver con una cuestión de formatos. La diferencia, digamos, como en estos procesos de docuficción, autoficción y falso documental, que yo siento que hay como unas líneas similares y pertinentes. Y la otra pregunta es como si las búsquedas, a veces yo siento que las búsquedas personales tienen muchas preguntas y siento que eso es muy bueno para el proceso, ¿no? Como que esas preguntas se evalúan para llegar a unas certezas. Entonces, digamos, siento que no sé, me siento un poco contrariada con el hecho de creer que no, que estoy de acuerdo con el aspecto de que uno sí debería centrarse en el otro, en estos procesos de llegar con el otro, pero digamos las preguntas y ciertas cuestiones nacen de uno. Entonces, digamos, ¿cómo podría ser ese camino para concentrarse en el otro sin perderse como deambulando esa certeza que de pronto se necesitaría para llegar con algo a la película, ¿no? Y sobre todo también porque siento que esto es una cuestión muy artística, ¿no? Forma, narración, pero pues es como engranar. Vale. Bueno, voy a intentar a ver si consigo explicar esto con mis propias palabras y que se entienda. Vamos a decir que hay un sujeto y hay un objeto. El objeto también es humano. Por ejemplo, cuando Foucault habla de un cambio civilizatorio, dice, hay un momento dado que la antigüedad y tal, y cambia, hay un cambio, hay una escisión en la civilización cuando el ser humano que era sujeto
además también pasa a ser objeto. Es decir, el ser humano ya no solo le interesa la física, los planetas, la filosofía, Dios, tal, sino que se interesa por el ser humano y nace la psicología, la sociología, la antropología, en el que el sujeto pone como objeto a otro sujeto, pero no deja de ser, uno es el sujeto que estudia algo, un objeto. Lo que pasa es que antes el objeto no era humano y ahora lo es. ¿Vale? Entonces, para Foucault eso es un cambio civilizatorio, yo estoy de acuerdo con él. Y aquí, usando esa terminología, voy a intentar explicar eso. Es decir, el artista es el sujeto, pero no debería de ser el objeto. Lo que pasa es que el objeto es humano. Y ese objeto humano es el otro. Entonces, es desde su subjetividad como sujeto que va a expresar algo y que ineludiblemente esa subjetividad, esa autenticidad, va a transmitirse dentro de la obra. Porque él no estoy diciendo que se tiene que alienar. No, yo soy el sujeto, pero no soy el sujeto y el objeto, o sea, no me miro aquí, miro allí. Entonces, el objeto es otro humano, al que yo le he observado que tiene unos problemas. Problemas que su sufrimiento, que yo observo, se convierte en mi sufrimiento, por mi sensibilidad. Es decir, yo no quiere decir que esté sufriendo lo mismo, pero me identifico con su sufrimiento. Y entonces lo que intento es desgranar una solución. Solución que puede que acabe en fracaso. Cuando antes me has mencionado los problemas, ¿no? Dices, hay muchas preguntas, efectivamente, hay muchas preguntas. Los problemas humanos, los temas o los problemas humanos generan muchas preguntas. Y es muy agobiante, porque dices, oye, son todo preguntas y no hay respuestas. Ya, y es así, y yo también lo vivo así. Lo que pasa que en última instancia hay que producir una respuesta. Puede ser que esté equivocada, puede ser que sea parcial. Hay un ajedrecista que a mí me gustaba mucho, que teorizó mucho, que se llamaba Alekhine, que luego ahora creo que hay una novela sobre él. Y una de las cosas que dijo, y yo lo he aplicado siempre en la vida, en el cine, dice, más vale un mal plan que no tener plan. Yo diría, más vale una mala respuesta que no respuesta ninguna. Porque al final, en la asunción de la responsabilidad de una respuesta, algo saldrá, algo útil saldrá para el otro. Y de nuevo, siempre estoy hablando del otro. Mi fracaso, para mí puede ser más inútil, pero para el otro a lo mejor no, porque es un fracaso parcial. Entonces, esa búsqueda, si es genuina, esa respuesta hacia ese problema, si es genuino, algo de verdad saldrá, algo será aprovechable para el otro. Y esa obra, pues, será útil, ¿no? O sea, yo creo que al final nos hemos de proyectar en un universo de utilidad social. O sea, es decir, nosotros, el objetivo del mundo no es el mundo para nosotros, es nosotros para el mundo. O sea, quiero decir, y volvemos ahí al problema este de la autoficción, que es esa deformación, ¿no? Para mí es una deformación. Es decir, el mundo no tiene que estar al servicio de mi felicidad. El mundo no ha sido creado para mí. Yo soy parte de ese engranaje y debo aportar algo. Es lo que creo. Ese algo, bueno, pues en función de las circunstancias será más, menos, pero no creo que sea un agobio asumir eso. Está bien. Es decir, oye, yo soy parte de una comunidad, voy a aportar algo. ¿Qué problema hay en eso? Que el mundo no está a mi servicio, ¿por qué eso me se ha de convertir en una fuente de frustración?
Es una deformación egocéntrica. Entonces, bueno, pues sí, pues a veces dirás, pues si eres un músico, bastará que amenices incluso aunque sea un momento de tu familia, tocando la guitarra y que, yo qué sé, mi mujer canta y cuando canta a veces en familia, joder, yo me conmuevo, me pongo a llorar, y a veces estamos un grupo de amigos y es un regalo, ya está. No pasa nada, no ha de ser Rihanna o lo que sea. Quiero decir que al final, bueno, es entender eso. Y también entender que, bueno, que los problemas no son de fácil solución. No pasa nada. Para mí eso es un poco la respuesta, no sé si te es satisfactoria. Luego, en cuanto a lo que es los documentales, el documental, la hibridación, hubo un momento que la hibridación tenía mucha intensidad, sobre todo hace 10 años, era como la corriente, lo que habría, o sea, todo el cine de vanguardia tenía que hibridar. Eso, bueno, eso también pasa, son corrientes estéticas que surgen como respuestas un poco a lo que ha precedido, ¿no? Entonces, había un momento en el que todo era muy ficcionado y empezó la hibridación. Ahora tengo la sensación de que la hibridación no es tanto como la autoficción. Ya pasará, ¿no? Y vendrá otra cosa, ¿no? A mí la hibridación me parece que tiene cosas interesantes. Tiene cosas interesantes. Hay algo de la ficción que es el objeto de una imaginación. A mí, en particular, cuando yo hablo de imaginación, hay dos, igual que cuando se hablan de sueños, hay dos tipos de imaginaciones y de sueños posibles, ¿no? Hay gente que se piensa que tener imaginación es imaginarse mundos completamente diferentes, con unas reglas, pues el mundo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Dices, pues George Lucas, una imaginación impresionante porque crea todo un universo, unas reglas, unas maneras de funcionar. Indudablemente hay una gran imaginación, ¿no? Pero a mí también me interesa mucho la imaginación de la ficción muy parecida a nuestra realidad. Por poner a alguien, por ejemplo, Farhadi, ¿no? En realidad hace ficción pura, no se está basando en historias reales ni nada. Es una ficción, pero una ficción muy parecida a la realidad y es muy interesante porque está ligeramente desplazada, ¿no? Entonces nosotros como espectadores, yo como espectador y luego como creador, me adhiero mucho más a esa realidad ligeramente desplazada que a una realidad completamente de un universo Marvel o de ciencia ficción, ¿no? Porque en realidad me pasa igual con los sueños. Yo, por ejemplo, los sueños que me despierto y de esto, no es en un sueño en el que a lo mejor una araña con 7 cabezas se me va a comer, sino es algo como muy parecido a mi realidad, pero que tiene algo de aterrador. Entonces, el cine, los cineastas que imaginan una realidad muy parecida y que nos proponen, por lo tanto, enfrentarnos desde una distancia a una serie de peligros muy parecidos al de nuestra realidad, me resultan muy atractivos. Cuando voy a ver una película, es una película en la que algo ha pasado, no es del todo mi realidad, pero tampoco está tan lejos. Entonces, es una zona bien interesante como espectador, ¿no? Porque estás en la seguridad, en el confort de que no te está pasando, no a ti, pero al mismo tiempo en una instancia en la que te sientes incomodado y también interpelido. Entonces, eso me parece... El documental a veces puede hibridar eso bien, porque puede hacer que sea como una realidad muy pura de otro, pero le metes unas ciertas ficciones que abren unas rendijas, ¿no? Y dices, y ahí digo, ¿qué hay ahí, no? Voy a mirar qué hay. Eso me parece que tiene interés. Me parece que puede estar bien.
Hola, muy buenas. Yo quería volver al segundo tema, bueno, al tema de la economía de las películas. Y me ha parecido muy interesante esta reflexión de dimensionar, sobre todo cuando estamos empezando las películas, en torno al valor potencial que tenemos. Y quería preguntarte, desde el punto como de productores noveles que estamos empezando y que somos productores vocacionales, ¿cuál es el valor que podemos aportar realmente, ¿no? Porque entiendo que un director desde esta perspectiva, si tiene trayectoria o incluso si tiene como una visión creativa, sí que puede hacer aumentar ese valor potencial, pero desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es el valor que los productores noveles, que no tenemos experiencia, pero que sí que estamos como volcados desde este punto vocacional y de querer contar historias y del punto de vista creativo, cuál es el valor que podemos aportar cuando estamos empezando, cuando todavía no tenemos ese track record o esa experiencia? Vale. Al final, el track record, algo de haber, aunque sea en la escuela, desde una escuela, ¿vale? Entonces, al final, para que te hagas una idea, un productor que nunca ha ido a una escuela, que nunca ha hecho nada, no tiene el mismo track record que un productor que sí que ha ido a una escuela, que ha hecho un par de cortos de escuela, y tampoco tiene un tercer productor que hubiera ido a una escuela, que ha hecho un par de cortos de escuela y además ha hecho un corto fuera de la escuela, en la industria, que ha tenido una subvención y que ha ido a algún festival. O sea, algo siempre hay, ¿vale? Entonces, ese algo, que es lo que hay, tiene que estar en coherencia con el proyecto. Entonces tú dices, oye, pues si has hecho una escuela y has hecho un par de cortos de escuela, hombre, no estaría muy en tus posibilidades hacer una película de 3 millones, pues yo qué sé, con un director muy conocido. No está en coherencia. Pero en cambio sí que puedes hacer una película de una determinada talla, un corto, fuera de la escuela, ir a una subvención con un director que también tiene una coherencia en su recorrido y plantear algo, porque al final aquí la clave está entre el potencial, que depende del track record, y el presupuesto. Lo que no puede estar es desequilibrado. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio de realismo, que no es fácil, no es fácil para nadie, porque todos ambicionamos. Está en la naturaleza. Y ambicionar es bueno, pero ambicionar por encima de las posibilidades industriales va a ser una fuente de frustración. Entonces, yo lo que diría es, primero, intentar enganchar bien el potencial. Muy importante. Potencial depende de esos 4 factores que he dicho. Si tú de repente dices, voy a hacer un corto y por lo que sea, yo qué sé, pues una actriz más o menos conocida o alguien que ha hecho una serie y tal, la consigues y lo va a hacer porque no hace cortos, pero por ti lo va a hacer. O lo vas a convencer porque el personaje, porque tal. Bueno, ya es algo. Entonces, al final, tú intentas añadir potencial. Tú eres quien eres. Hasta ahí has hecho una escuela, la escuela es más o menos conocida, el corto ha salido, los cortos de escuela han salido mejor o peor, lo que sea, esa es tu circunstancia. Entonces eso lo evalúas bien, te autoevalúas bien. Luego miras los demás elementos artísticos del proyecto, el guión. Bueno, el guión puede estar mejor o peor, puede estar mejor trabajado o peor. Intenta que esté lo mejor. El director, lo mismo, tendrá un track record, pues cuanto mejor sea, más posibilidades. Y los actores, lo mismo. Y entonces, lo que sea, es una ecuación, pues es como si tú dijeras, el potencial P es igual a D, director, más P, productor, más A, actor, más G, guión. Eso va a ser tu suma. A ver, ¿cuánto es el productor? Pues decir, si 100 es lo máximo, yo me tengo que evaluar bien. A lo mejor valgo 10, no pasa nada. 10, pum. El director, 7, pum. Los actores, 21, porque he conseguido tal. Y sumas. Y cuando sumas, eso es.
Y mi consejo es, cuando haces esa suma, idealmente hazlo con menos. Hazlo con menos porque primero lo podrás hacer, se podrá hacer relativamente tal, y además, en realidad, jugarás con una ventaja que es definitiva, que partirás con un coste a nivel, la gente sabe cuánto cuestan las pelis, con un coste por debajo de tu potencial, con lo cual, si además lo haces más o menos bien, tu promesa la podrás cumplir. Y en la siguiente dirán, no, es que esta persona, con este dinero, ellos no sabían cuál era tu potencial, pero saben con cuánto dinero lo has hecho. Verán tu performance. Ahí está la clave de la cosa. Porque tú eres el que evalúas tu potencial. Los demás no. Tú evalúas tu potencial y vas, yo lo que digo es, tu potencial es este, vete con un poquito menos de coste. Hazlo con ese coste, que todo el mundo sabrá con qué coste lo has hecho. Y luego consigues mejorar tu promesa. Eso es como si en el fútbol, en lugar de decir, por ejemplo, ¿qué es lo que le ha pasado al PSG? Que claro, han comprado unos jugadores tan caros, tienen un presupuesto tan bestia, que todo lo que no sea ganar es un fracaso. Entonces eso ya es un problema, porque todo el mundo sabe lo que ha costado eso. Entonces, otro equipo que en cambio de repente dice, no, es que este jugador tiene mucho más potencial que su precio, me lo quedo. Este también, este entrenador. Entonces al final ya es un equipo que parte de saque con mucho más potencial que coste. Es muy probable que cuando acabe la temporada quede más alto de lo que se esperaba. Con lo cual, para la siguiente temporada le permitirán más y más. Pero yo siempre doy ese consejo. Primero, evaluar bien el potencial. Segundo, intentar hacerlo con un presupuesto menor. No es fácil, porque la sed ambiciosa de tener más y más, porque piensas, cuanto más tenga, más llego. Y lo que quiero es llegar rápido. ¿Vale? Pero yo creo que esa receta es mejor. No, cuidado, lo digo desde la experiencia del fracaso también. Muchas veces no he evaluado bien mi potencial, he ido a un presupuesto que a lo mejor no estaba adecuado o a veces no me ha salido suficientemente bien. Entonces, esto que estoy contando no lo digo desde... A veces me ha salido bien, a veces me ha salido mal. Tengo esa experiencia de los dos lados. Y llego a la conclusión que aunque me cuesta no caer en la tentación de intentar el máximo, ese ejercicio de realismo y de humildad es bastante, renta bastante, vale bastante la pena. Bueno, Jaime, te quería preguntar cómo ves o cómo analizas cine como el de, hablando del tema del autobiográfico, por ver un poco del tema este de la otra cara de la moneda, películas como las de Carla Simón, que sí parten de de observar un poco su vida en verano, por ejemplo, cuando ella era pequeña, con 10 años, o ahora con Alcarrás, observando un poco la vida de su familia, para, desde esa mirada, ¿no?, que estábamos hablando antes, de ese mirar al otro, aunque sea ese objeto, ¿cómo consideras que el éxito, ¿no?, de estas películas? Te lo pregunto también porque, yo soy hijo de inmigrantes indios y estoy desarrollando mi primera película y, claro, me quiero poner a mí y a mi familia en el foco, pero sobre todo por el objetivo de que no he visto películas españolas protagonizadas por indios e inmigrantes indios que aquí llevan presente desde hace más de 100 años la comunidad india en España, Ceuta, Melilla, Las Palmas y también aquí en Málaga. Gracias. Bueno, al final, la clave de que la película funcione, para mí, es del interés que va a tener para otro. Creo que además Carla la conozco, con Verano era una autoficción muy particular.
Porque, dicho de otra manera, si no hubiera sido vivida por ella, no cambiaría nada. Creo que lo que contaba la película era suficientemente fuerte porque al final ponía en liza a una niña, da igual que fue su historia, me parece menos relevante. Lo que era interesante era que es una niña que se encuentra en una situación tremenda, que es desplazada porque sus padres han muerto, en una familia que es su tía, y con ese conflicto, ¿no? Entonces, esa situación no tiene valor porque sea una autoficción, tiene un potencial dramático muy fuerte. Entonces, si esa historia, Carla, hubiera sido de una amiga suya que conoció en el colegio y que era la historia de otro, pero era la historia esta, la película hubiera sido igual de buena. Y si también hubiera sido el fruto de su imaginación y hubiera hecho una historia sobre una niña que ha perdido a los padres por SIDA y que además luego la tía y todos los conflictos, eso, hubiera sido la misma película y hubiera sido interesante, ¿no? Entonces, puede ocurrir que realmente la historia de uno tenga tanta fuerza que pueda ser objeto de una autoficción. Yo lo primero que digo es, a priori, cuidado. Cuidado. Podría ser, pero vamos a sospechar de que no es. ¿Vale? Entonces, cuando, por ejemplo, cuando yo hago una película, sobre todo lo he aprendido mucho con mi directora de fotografía, con Hélène Louvard, cuando estaba haciendo Petra, me acuerdo que una lección que para mí ha sido una lección para siempre, ¿no? Porque en las películas, uno va haciendo películas, pero sobre todo va aprendiendo a hacer películas mientras las está haciendo, ¿no? Y es una película que está hecha todo con Steadicam, planos secuencias. Encontrar el movimiento, la manera como de escribir las escenas, cómo ir de un personaje a otro, era difícil para mí, ¿no? Técnicamente. Entonces me acuerdo que cuando ya llevamos un par de semanas de rodaje, me parece que eran 8 semanas en total, cuando llevamos 2 semanas, le dije a Hélène, ya llevamos dos semanas y ahora ya sé qué movimientos nos funcionan. Y entonces ella me dijo, sí, por lo tanto hay que cambiar, porque no hay que repetirse, ya que el espectador, si vemos que si hacemos unos movimientos muy sistemáticos, se va a aburrir. Antes de que lo empecemos ya sabrá dónde vamos a acabar y no quiere eso. Y aquí está la lección. Dice, porque el espectador no es tu amigo. El espectador no paga 10 euros para, si haces un error, perdonártelo. Yo soy cineasta y soy espectador. Y como espectador soy durísimo. Cuando voy a ver una peli, no le paso ni esta. Cuando hago una peli, tengo que pensar que el espectador va a ser igual que yo, que no me va a pasar ni esta. Entonces, cuando vas a hacer una película, si es una autoficción, no te pongas de espectador a ti mismo y pienses lo que es, porque ha sido mi historia, es muy interesante para el otro, y si además no lo acaba siendo, me lo va a perdonar porque vengo de una familia india y estoy en España. No te lo va a perdonar. Más vale que la historia sea jodidamente interesante. Si lo es, como fue en la peli de Carla, perfecto, ningún problema. Pero si no lo es, no basta. Ese es mi consejo. No te estoy diciendo no la hagas. Yo lo que te digo es, primero, desconfía de ti mismo y del interés de tu historia. Segundo, piensa que el espectador no es tu amigo. Y tercero, si técnicamente ves que todo aquello va a tener mucho interés para el otro
para los demás, adelante. Pero no solo porque vengas de otro país, o porque seas una mujer, o porque te haya dejado el novio, o porque tu padre o tu madre se drogaban, va a ser interesante. Lo que le va a dar interés es otra cosa. Esa otra cosa es lo que es común a todas las historias. Si tu historia tiene esa cosa que es interesante y que es común a todas las historias, ¿por qué no? Yo aún así preferiría hacer otra. Los riesgos son muy grandes. Buenas. El otro día nos comentaba Enrique Urbizu que cada día las imágenes tienen menor peso en nuestra sociedad. Y tú antes comentabas que los jóvenes ahora mismo tenemos mayor excelencia técnica que la que podía haber antes, pero menor excelencia artística o se da en menor medida. ¿Qué crees, en tu opinión, que está pasando en la sociedad para que las imágenes tengan cada vez menos peso? Vale. Estoy de acuerdo con lo que dice Enrique de que las imágenes hoy en día tienen menos peso, pero no sé si es exactamente en la misma dirección. Yo sospecho que si estuviera aquí y estuviéramos hablando, coincidiríamos en bastantes cosas. Lo que me parece que las imágenes de hoy en día tienen menos peso, no en el sentido de que nos interesan menos, sino que son más ligeras. No tienen peso, efectivamente, porque no están hechas con densidad. Entonces, ¿qué es lo que le da densidad a una imagen? Esa es la cuestión, ¿no? Lo primero que yo diría es, una imagen que es fácil de hacer es poco densa. Es la primera regla de oro. Yo cojo ahora mi móvil aquí, hago esta imagen ahora, si ahora cojo mi móvil y hago una imagen, esta imagen es poco densa, porque es fácil. ¿Vale? Entonces, la densidad y la dificultad van unidas. La imagen tiene, por decirlo de alguna manera, dos grandes componentes. Tiene el componente, llamémoslo, interno de la propia dramaturgia, lo que está ocurriendo, y la captación por los medios técnicos de captación de imágenes y sonidos. Ambos son fuentes de densidad. Yo decía, si hago esta imagen ahora aquí, pim, no tiene densidad. Pero mientras estoy haciendo una charla, esta misma charla, hago este vídeo que no tiene densidad, de repente este chico coge un cuchillo y le corta el cuello a la chica de al lado. Esta imagen, que no tenía densidad técnica, cobra una densidad brutal. Claro, no es fácil que eso ocurra, ¿vale? Sigue siendo una imagen difícil, porque para yo captar que de la nada, en una conferencia, un tío al lado le corte el cuello a alguien, puedo estar dando conferencias 30 años y a lo mejor eso no ocurre. Por eso, de repente, la imagen de un turista cuando impacta el avión de las Torres Gemelas da la vuelta al mundo. Es una imagen que da la vuelta al mundo. Tiene una densidad brutal. ¿Vale? Cuando una película que a mí personalmente últimamente estoy hablando de dos películas que me han interesado mucho. Una es Drive My Car y la otra es Dune. Películas muy, muy diferentes. Si los que habéis visto las dos podréis ver de lo que hablo, ¿no? Las imágenes de Drive My Car tienen una densidad en la puesta en escena brutal. La cámara relativamente sencilla. Las imágenes de Dune
tienen una densidad en toda la parte técnica brutal. O sea, realmente, cuando tú ves los trajes, son unos trajes que dices, pero madre mía, ¿cómo está hecho esto? ¿Cómo son estos bordados? Son bordados sofisticadísimos. ¿Cómo es la iluminación? ¿Cómo es la sonorización? Las capas que tiene, cómo cambia el sonido, la música, de las voces al instrumento, a ruidos concretos, cómo todo está entrelazado. Eso da densidad. Entonces, estoy de acuerdo con Enrique cuando dice que las imágenes no pesan hoy en día. Hay algunas que sí. En Drive My Car, cuando está al final y la señora está haciendo el mimo sobre el final de la obra de Tchaikovsky, esa imagen es que pesa quilates. Y ahora, conseguir que una actriz muda haga consiga esa expresividad en un plano tan milimetrado no es fácil. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Que como los dispositivos de captación y de fabricación de imagen se han aligerado, la imagen resultante también es ligera. Entonces, para que no sea así, hay que densificarla. Yo tengo un amigo que es un director de cine que yo admiro mucho, que es Wang Bing, que es un director chino que hace documentales. Entonces yo, por ejemplo, he visto sus películas y son increíbles. En sus pelis, de repente, es en China, es un documental y tal, y yo esto que he dicho del cuchillo que le corta el cuello, no eso, pero casi. O sea, él está haciendo en una fábrica la vida de unos trabajadores y no sé qué, y pasan en la fábrica unas cosas que dices, pero vamos a ver, no puede ser lo que estoy viendo. Porque pasan cosas increíbles, desde que los trabajadores a lo mejor se van de la fábrica en invierno porque son las vacaciones. Todo es un desastre porque es sobre unas zonas destruidas de China. Se rompe una cañería en medio del invierno, un invierno en la estepa de no sé dónde, que hace un frío que lo flipas, y cuando llegan, el cuarto, y cuando llegan, y tú vas llegando, el espectador llega de las manos de los tipos que han vuelto de las vacaciones de invierno, intentan abrir la puerta y no pueden abrir la puerta. Dan una vuelta, no pueden. Y resulta que la cañería, que ha sido una gotera, que ha caído del suelo, se ha convertido en una especie de masa de hielo, que las sillas están clavadas en el suelo. Cuando ves aquello dices, no es posible. Luego en otra escena, están caminando porque se han hecho una vacunación extraña de no sé qué, van a un lago y se encuentran a un muerto. Muerto de ahí. Hostia, pero ¿este tío quién es? Pero este no es el marido de no sé qué, no sé cuántos. Ay, pues sí, no sé qué. Unas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que Wang lo que hace es, se mete en la fábrica 2 años con una cámara y filma 8 horas al día. Cosas, sin parar. Y tal. Filma un mes, 8 horas al día, un mes descarta. Porque claro, necesita otro mes para ver todo el material. Pero un mes, si tú ruedas todo 8 horas al día, necesitas otro mes 8 horas al día para ver. Entonces convierte esas 8 horas al día, pues que son 200 horas, las reduce a 2 y guarda los 2 horas. Vuelve a rodar otro mes y otro mes monta. Al final acaba con 100 horas, que son descartes de miles de horas. Y luego deja esa película en 2 horas. Bueno, la densidad de esa película es brutal. Porque no ha hecho tiene una camarita más bien maleja, y entonces lo que está filmado, que si es una ficción hay que crearlo a través de una dramaturgia, a través de unos actores, a través de una escenografía, pero si es un documental hay que capturarlo, eso puede ser denso. O la otra manera de densificar es en toda la maquinaria de composición y captura de una imagen. Pero esas son las imágenes que pesan y que son densas. Entonces sí que hay imágenes, lo que pasa es que hay muchas, porque hoy en día también es cierto que vemos muchas imágenes a la hora. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el tenis, me gusta el deporte, pues a veces me gusta el pádel también, me puedo quedar en YouTube
viendo 20 minutos de un partido de pádel, del Open no sé qué, de 4 jugadores, me quedo ahí mirando. Bueno, no es una imagen muy densa, lógicamente. Pero, bueno, hay mucha imagen, ¿no? Y yo vuelvo a decir lo mismo. Hay muchas maneras de hacer películas, muchas posibilidades. Yo lo que hago es un tipo de cosa, y a mí sí que me interesa la densidad, sí que me interesa eso. No tengo nada en contra de lo demás, pero yo hago eso. Y bueno, lo que intento es, a aquellos que les pueda interesar eso, pues digo, pues mira, ya a mí me ha ido bien haciendo esto, esto otro. Doy un poco, cuando doy una charla, pues es un poco a partir de mi experiencia haciendo eso. Pero bueno, hay otras posibilidades y no me parece mal que hayan muchas imágenes. Igual es un poco paradójico que te pregunte yo, que estoy aquí operando una cámara, ¿no? En mi caso, bueno, no he visto nada de tu cine, sí que te conocía porque tengo un amigo que es muy seguidor tuyo y te admira mucho, te considero un maestro. Y bueno, en realidad, como todo ahora es un poco metaverso, le he comentado que estaba aquí cubriendo esta ponencia y me ha lanzado una pregunta, pero antes quería comentarte también que me parece muy interesante lo que comentas de la densidad de las imágenes y también lo que has comentado antes acerca de la diferencia entre la artesanía y la ingeniería, ¿no? Me parece que además también se puede aplicar, porque bueno, en mi caso mi pasión no es el cine, sino la televisión lineal, pero creo que se puede aplicar también a la televisión. Y esto que comentas de la densidad de la imagen me ha llevado directamente a un formato como Sálvame, que está tan denostado, en el que a veces el contenido te puede gustar más o te puede gustar menos, pero es indudable que hay imágenes que cobran mucha densidad por lo que ocurre dentro de ese programa. Y ahora sí te lanzo la pregunta de mi amigo. Que... Antes sí. de que me preguntes por lo de tu amigo, es un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un Sálvame o por ejemplo, la televisión es extensiva, mientras que el cine es intensivo. Entonces, en la televisión, por ejemplo, Sálvame o MasterChef o lo que sea, van lanzando y están en un bucle de muchas horas. Y de repente, como tú bien has dicho, sucede algo que generalmente se sale del guión, es inesperado, y le da densidad a ese momento televisivo. Es un poco lo mismo, de otra manera, que lo que yo hablaba de One. Es decir, la televisión, por ejemplo, tú puedes ver partidos de liga y de repente en un partido pasa algo increíble. Claro, los fabricantes de imágenes televisivas han producido miles de horas de partidos y tal. ¿Cuándo va a ocurrir? Como es extensivo y es sobre la realidad, es cuando la realidad sea extraordinaria. Entonces la televisión es un poco, intenta plantear, al espectador le plantea como una especie de promesa que es: vas a la pesca de algo extraordinario. No sé cuándo va a ocurrir. Creo que en algún momento ocurrirá. Y mientras tanto, lo formateo de tal manera que te sea llevadero esa ocurrencia. Y está bien. Entonces, cuando tú eres aficionado al fútbol, vas viendo partidos y hay partidos que ocurren muchas cosas. Generalmente, en un partido de fútbol está bastante bien planteado. O sea, 90 minutos, tal, las cámaras, tal. Es bastante entretenido si te gusta el fútbol. Pero no todos los partidos va a ocurrir un pam. Aquí pasa lo mismo. Sálvame está bastante bien planteado. Ocurren bastantes cosas, tal y cual. Y de vez en cuando va a ocurrir algo extraordinario. Pero ese contrato es legítimo. Está todo bien. El espectador sabe cuáles son las condiciones del contrato y generalmente el operador lo cumple. Y así es como funciona. Y el realizador, y en este caso el realizador también, y el director, que está también... Claro, todo el equipo creativo, sí, sí. Bueno, pues te lanzo la pregunta, que en este caso va directamente relacionada con tu obra, porque me pregunta que qué debe esperar el espectador acerca de la película Girasoles silvestres, que, bueno, sobre todo en relación a todo el imaginario que has ido construyendo a lo largo de tus películas
y de la exploración de los límites del lenguaje cinematográfico y la dimensión social de tu cine. Bueno, pues sí, a mí me parece que yo siempre he intentado explorar los límites, ¿no? Como ahí bien mencionas. Me parece que en realidad las preguntas que me hago es porque no me las han contestado. Si no, no haría una película, ¿no? Entonces, me hago una pregunta o hay un problema. Cuando yo hablo de un tema para mí es un problema humano, ¿no? Voy a tocar este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, me parece que hay algo ahí que no estoy seguro yo de poderlo resolver, lógicamente, pero hay algo que lo vivo como hay un problema, vamos a intentar dar una respuesta, ¿no? Entonces, lo que es bonito y lo que me fascina del arte, del cine, es que hay dos facetas. Una que es la dramática, hay un problema de orden dramático, es decir, de conflictos humanos, pero luego también hay que buscar una solución técnica cinematográfica, que tiene que ver con el tiempo y con la mirada. Es decir, a este problema humano, este conflicto, pues por ejemplo, la última película que mencionas, Girasoles, cuenta la historia de una mujer con 3 hombres diferentes, 3 historias en el tiempo diferentes. Bueno, pues al final dices, es verdad, las personas pasamos de una relación a otra porque hay algo que ha fracasado, esa persona es de una manera, pasamos a otra, esa persona es de otra manera y pasamos a una tercera. Y en cada persona, yo me digo, es curioso porque cuando hemos elegido esa relación pensábamos que iba a funcionar, si no, no hubiéramos empezado. Sin embargo, hay un cálculo que no se ha hecho bien. Intentamos aprender de ese fracaso y volvemos a otra. Esa segunda elección también fracasa. Y esa persona no era igual. ¿Pero por qué pasa eso? Podemos acabar en una tercera. Entonces, ese problema de decir, ¿por qué es tan difícil elegir? ¿Y por qué es tan difícil que una vez elegido funcione? Bueno, no hay una respuesta. Hay un problema, ¿no? Entonces, sí que dibujo una solución con mi película. ¿Vale? Digo, bueno, sin ser una solución perfecta, sin ser que las relaciones van a ser ideales, puede que esto tenga que ver en el éxito o en el fracaso. Doy o apunto esa solución. Y además me planteo una cuestión cinematográfica que tenía que ver, como hablaba antes, con el punto de vista, ¿no? Entonces digo, vale, voy a intentar adoptar el punto de vista de este personaje técnicamente de una determinada manera que está en la película. Entonces, el narrador externo lo filma de una manera y el punto de vista del personaje de Ana Castillo está planteado de una manera. Entonces, el espectador va a ver 2 cosas. Va a haber una cuestión que tiene que ver con el tema dramático y va a haber una cuestión que tiene que ver con el tema fílmico, con el intentar hacer sentir a un espectador la sensibilidad de un personaje. Entonces, eso es lo que me ha llevado a hacer esta película en concreto. Cada película, pues yo no sé, por ejemplo, en Las horas del día, mi primera película, que es sobre un asesino en serie, pues me llevé a plantear, a lo mejor no lo sabía muy conscientemente, decir, bueno, ¿qué pasa si adopto el punto de vista de un asesino en serie? Con unas características. Es un punto de vista muy difícil de asumir, porque al final es una operación muy arriesgada en el sentido de decir, primero voy a empatizar con un monstruo, un tío que mata, y además mata de una manera muy, muy random. Lo que pasa es que me interesaba legitimar sus motivaciones. ¿Y cuáles eran sus motivaciones? Era una alienación respecto al mundo en el que vivía. Entonces,
no es justificar lo que hace, pero sí intentar que el espectador se metiera en la piel de ese nivel de alienación. Luego, es muy curioso porque las dos escenas que hay de muertes, de violencia, el punto de vista se desplaza, no está en el asesino, porque no me identifico, no quiero identificar a esa motivación, a la pulsión asesina. Entonces el punto de vista se externaliza y es casi el punto de vista de la naturaleza, como de un documental en el que un león está cazando una gacela y le cuesta mucho matarla y tal, y el punto de vista lo desplazo, me desprendo en ese momento del punto de vista del personaje y me voy a el lugar, como decir, lo miro como si fuera un documental de la naturaleza, una mirada fría, que no me identifico con lo que está ocurriendo. Mientras que me he identificado cuando él se pelea con su novia, cuando su novia le da el coñazo, cuando tiene problemas económicos, cuando su madre también le da problemas. Entonces, cuando el mundo de su alrededor es muy gris, cuando él se siente muy enclaustrado por unas condiciones de una especie de mundo que no es terrible, pero tampoco es ilusionante. Entonces me identifico para intentar que el espectador tome una cierta conciencia del mundo en el que vive. Es decir, hay algo, es curioso porque es una película que hice en el 2003, cuando el mundo parecía que era maravilloso, se había caído el muro de Berlín, Greenspan tenía los tipos de interés controlados, tal, todo era maravilloso, y yo de repente digo, hay algo aquí que no me encaja, del mundo. Y eso que no me encajaba, digo, lo voy a plasmar a través de este personaje, que era un personaje completamente ficción. Y hice esa película, ¿no? Entonces, al final, cada película que hago tiene un tema dramático y tiene otro tema fílmico. Es algo que tiene que ver con expresar algo con el medio en el que estamos, ¿no? Entonces intento pues, que eso que pueda expresar a través del medio, busco esa innovación o esa imposibilidad que antes mencionaba, ¿no? Es decir, me identifico con el asesino menos cuando está matando. Por ejemplo, esa es una solución. Ya. Vale. En teoría, bueno, como, no sé quién, como esto tenía que durar hasta 6:30, ¿no? Me parece. Pero bueno, no sé, a lo mejor estáis cansados todos y también. Si queréis, llevamos ya 1 hora y 3/4, no sé, a lo mejor estáis cansados, hay alguna pregunta más o ya queréis que nos vayamos todos a tomar unas cañas, los que tomen cañas, o a fumar un pitillo, los que fuméis un pitillo. ¿Queréis que hagamos un par de preguntas más? ¿Una pregunta más? ¿Hay alguna pregunta más? ¿No hay ninguna pregunta? Hacemos una pregunta más y hacemos el rap. A mí me gustaría saber cómo trabajas con las actrices y actores. ¿Se me ha oído o vuelvo? Hola. A mí me gustaría saber si sigues algún proceso siempre igual o cómo trabajas con las actrices y actores en tus películas, si haces mucho trabajo de mesa o no y lo ponéis ya en escena directamente o si depende de cada persona. Vale. Bueno, es una pregunta que yo la entiendo como una pregunta técnica, es decir, ¿qué técnica utilizo para la interpretación de los actores? Entonces, para mí hay una cosa que la técnica que utilizo se basa en 2 grandes principios. El primero es que me va a interesar más llevar el personaje al actor o a la actriz que no modificar mucho el actor, sus propias características, su propia manera de ser al personaje.
Eso es el primer principio, lo cual me lleva a que cuando hago el casting tengo que ver bastante gente para que sus características personales sean adecuadas a algo que ya tiene el personaje. Porque no voy a coger un actor o una actriz para un personaje que se aleja demasiado. Entonces, cuando hago casting, incluso me ha pasado a veces que un actor que lo he vuelto a ver, incluso me ha llegado a pasar en 3 películas, a veces lo he cogido en la tercera, pero era porque las otras 2 eran buen actor, pero no era para ese personaje, porque sus características personales no encajaban. Entonces, aquello que decía yo de la imaginación y de las películas que me interesan, que son aquellas que no se alejan tanto de la realidad, esas me interesan especialmente frente a las que son de una enorme fantasía o que presentan, yo que sé, una película como El Joker, ¿no? Que dices, bueno, sí, que el actor está muy bien y tal, pero es una especie de esquizofrénico extraño que se aleja tanto de todos mis problemas, de los problemas de la gente que yo conozco. Supongo que si trabajara en un hospital psiquiátrico, pues me interesaría más. Pero como no trabajo en un hospital psiquiátrico, ese nivel de histeria no me interesa tanto. Entonces, los personajes que me suelen interesar, los actores, tienen que tener similitudes ya biográficas. Ahora, por ejemplo, sin ir más lejos, mañana empiezo un callback que hago en París, ¿no? Tengo 4 actrices que han pasado la criba. Entonces, tengo que ver 2 cosas. Que técnicamente se adapten a la técnica que yo empleo, y voy a hacer como unos ensayos con ellas para ver si técnicamente funcionan, pero claro, la elección de una u otra cambia completamente lo que va a ser la película. No es que el personaje, ella la voy a llevar a este personaje, es que si cojo esta, que es de una manera, que es más tímida, tiene una energía así, el personaje va a tener esa timidez, esa energía. Y tengo otra que es como muy aquí, pues el personaje será así. Entonces, luego tendré que reflexionar eso, ¿no? Entonces, primer elemento es que yo acerco mucho el personaje al actor. Y segundo, es de lo que se trata la técnica, es para intentar que el actor se encuentre lo más relajado posible, lo más cómodo, lo menos tenso, y que, y que entre dentro de la situación que le viene dada por la escena, ¿no? Entonces, las técnicas que utilizo para relajarlo, bueno, pues son muchas. Eso tendría que estar, y además son variadas, porque al final, cuando el actor se tensa, hay que ver por qué se ha tensado, hay que intentar entenderlo y hay que intentar sacarlo de ahí. Generalmente, todo lo que hago es intentar crear las condiciones de saque, de salida, cuando empieza la escena, cuando empieza el ensayo, que él ya se siente muy cómodo. Y ese estado ideal, inicial, es una mezcla entre concentración y relajación. Es decir, tiene que estar bastante relajado, pero también concentradito. Si está demasiado relajado, como jaja, no sé qué, y el fútbol y está hablando con una y tal, mal. Y si está como, pero a ver, ¿de qué va la escena? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué no sé qué? ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo voy? Mal. Entonces, cuando llega el actor al set, aunque lo trae alguien, un chofer, lo que sea, lo recojo yo. Y veo cómo está, en qué estado ha llegado. Está tenso, ha dormido mal, ha dormido bien. Entonces voy a modificar ese estado. Si ha llegado bien, las cosas están bien, dejo que empiece a hacer sus procesos y voy yendo y lo voy viendo. Ha llegado bien, sigue bien. Ha llegado mal, algo tendré que hacer para que cambie. Cuando ya lo he cambiado y ya está bien, en ese estado de relajación y concentración, he de hacer que se mantenga en el tiempo. Cuando se está relajado y concentrado en ese estado ideal, salen bien las cosas. Es el estado ideal para actuar. Cuando no, pues ahí ya empiezan a problemas. Entonces, si por ejemplo está demasiado relajado, es más fácil empezar a concentrarlo, pero hay que ir con cuidado. Porque si le metes algo demasiado duro, se puede tensar. Está relajado, bueno, cuidado, no está en el estado ideal, está demasiado relajado, está jiji, jaja, no sé qué, haciendo bromas con tal, no sé qué, bueno, cuidado.
vale, hay que conducirlo. No es fácil y tal. Pero como esté tenso, relajarlo cuesta un montón. Entonces hay que sacarlo, hay que hacerle una broma, hay que no sé qué, que no sé cuántos. Si está tenso, no hay nada peor que todo lo que tenga que ver con que lo está haciendo mal o hacer análisis. Eso lo va a tensar más. Entonces, al final, las técnicas que yo utilizo es eso. Y luego, pues a veces... y luego hay una técnica que creo que siempre es una regla, es como una especie de penicilina, que funciona siempre. O sea, o que siempre, si tienes una persona que tiene una infección, le vas a dar una penicilina, va a ayudar. Que a lo mejor le salvas de la muerte, no lo sé, pero la penicilina que yo utilizo es, en todo momento, y en un set muy especialmente, me hago yo responsable de su actuación. Es decir, el que él lo haga bien o mal depende de mí, no depende de él. Lo cual además creo que es así. Creo que es así en mi caso, por lo que tengo que hacer para que hagan las cosas bien, y creo que también por eso en realidad no me gusta mucho cuando me dicen ir a ver los actores. No me sirve ver actores de otras películas para saber para juzgarlos, porque al final el actor creo que es 100% deudor de la dirección. Y hay miles de casos de grandes actores que con grandes directores han hecho una performance buenísima y dejados de la mano de Dios es catastrófico. Entonces, al final, les transmito que si lo están haciendo bien, generalmente digo, es gracias a ellos. Y si lo están haciendo mal es por culpa mía. Eso también, generalmente, es bueno. Y a nivel del set, siempre tienen que sentir, porque inevitablemente en un set se crean dos bandos. Aunque más o menos se llevan bien y tal y cual, están los actores y están los técnicos. Y son dos bandos que pueden hacer ver, incluso cuando están en maquillajes, hacen carantoñas y tal, pero son dos bandos muy diferenciados porque hacen cosas muy diferentes y tienen además un trato muy diferente. A los actores los vienen a buscar a su casa y los traen en coche, y los técnicos a veces tienen que conducir un camión. Cuando llueve al actor se le pone una de esto y se le pone una roulotte y el técnico está bajo la lluvia. Además el técnico hace una cosa muy técnica y el actor hace una cosa muy humana. Y por último, el actor hace algo que cuando sale bien parece que sale sin esfuerzo, con lo cual el técnico no lo valora, y cuando sale mal, el técnico generalmente tiene una gran incomprensión hacia el actor. Es como, joder, macho, no me estoy pudiendo ir al bocadillo porque no sabes decir bien tu texto. Entonces, como esas circunstancias así, y el director es alguien que está entre los dos, pero la mayoría de los directores, o muchos directores, pueden sentir más protegidos, te sientes más protegido estando del lado de los técnicos. Yo procuro hacer lo opuesto. Es decir, me pongo del lado del actor. De manera que todos los técnicos sientan que si algo va mal con los actores, yo estaré del lado de los actores. Y si hay una energía que se genera mala hacia ellos, no me iré de ahí. No me iré al lado, no me iré a la orilla, me quedaré ahí. Siendo director es difícil también, porque tú también estás sometido a muchas presiones. Pero esos son así algunos apuntes técnicos que se me ocurren decir así. Bueno, pues muchas gracias a todos, gracias por vuestra atención y nada, espero muchos proyectos buenos por vuestra parte. Gracias.